Bueno, vamos a dar entonces la bienvenida. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar, La militarización en Perú, violencia contra la población, organizado por Semillas de Libertad, la Coordinadora Internacional de Solidaridad con los Pueblos del Perú, el quinto suyo internacional y pluricultural y World Beyond World. Queremos recordarle a todos nuestros asistentes que este evento contará con la posibilidad de mostrar subtítulos, por lo cual le pedimos que hagan clic en el botón mostrar subtítulos en su panel del control de Zoom. Esta, por supuesto, es una transcripción automática realizada por robot, puede que no sea exacta y que tenga algunos errores. Siéntanse libres todas y todos de presentarse en el chat, pueden colocar sus preguntas en el mismo y recordarles que este evento va a estar siendo grabado para posteriormente poderlo compartir y ponerlos a disposición de todos y cada uno de ustedes. Este webinar es la continuación del grupo de iniciativas que hemos venido adelantando para visibilizar el actual contexto en Perú. En esta ocasión hablaremos sobre la militarización en el país, la violencia que ha sido aplicada contra la población y tendremos sobre todo la oportunidad de escuchar los diferentes enfoques desde las voces del movimiento popular, desde las voces del movimiento de los pueblos originarios, del movimiento campesino, de los defensores y defensoras de derechos humanos y en general defensores de los derechos políticos en el país. Hoy tenemos el grato placer de tener como invitados y como invitadas, empezaré a nombrar, mencionarlos, al compañero Wilfredo Robles, él es abogado del presidente Pedro Castillo, a la compañera Serly Mamani, activista y defensora de los pueblos originarios en la región de Puno, al compañero Anglas, Alexander Anglas, de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, a la compañera Ana Paula, activista y vocera del movimiento popular peruano. Eh, de manera que queremos entonces iniciar este webinar, en principio presentando y dándole la bienvenida al compañero Wilfredo Robles, recordarle que él es abogado, experto en litigios, en estudios jurídicos y además ha formado parte del equipo de defensa internacional y nacional del presidente Pedro Castillo. Compañero Wilfredo, es un honor para nosotros tenerte y contar con tu presencia. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a la organización del evento. Y nos parece un tema muy importante, muy trascendente, la militarización en el Perú y la violencia contra la población. Entendemos nosotros de que eh, todo Estado implica el monopolio de la violencia y el monopolio de eh, la organización militar. En el Perú, históricamente, las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales, siempre en sintonía con los gobiernos de turno, han estado frecuentemente al servicio de intereses económicos y políticos de una minoría, especialmente de los intereses de grandes empresas de capitales provenientes de las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos. Por lo tanto, siempre en contraposición con los intereses de las grandes mayorías de la población. Le hace pues campesinos, trabajadores, obreros, eh, y los campesinos especialmente de las comunidades campesinas. Entonces, esto decimos es histórico y podemos referirnos a los últimos 100 años, por ejemplo, desde el llamado Oncenio de Leguía o el gobierno de Augusto de Leguía, que fue el primer gobierno que se subordina a la égida de los Estados Unidos, que sale triunfante de la Primera Guerra Mundial. A partir del 1919 se instaura este gobierno y es declaradamente pro-norteamericano, desplazándose así la hegemonía del imperio británico. Y va a enfrentar huelgas, va a enfrentar protestas sociales y dentro de ellas pues
se van a dar pues matanzas, muertes, torturas, encarcelamientos, y así podríamos citar una serie de antecedentes de lo que hoy sucede en el Perú. Y el último antecedente probablemente lo tengamos o lo tenemos en la década de 1980 al 2000, en que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, y es así que hasta el día de hoy organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU este, plantean hasta el día de hoy, en el último informe que se ha emitido en abril, que le exigen al Estado peruano que no queden impunes estas violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto de una guerra contrasubversiva contra grupos que se alzaron en armas en estos años, sobre todo en la década de 1980. Es así que le sigue exigiendo que se esclarezca y sancione estas violaciones de derechos humanos. Y precisamente este lunes 28, a 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha desclasificado una serie de documentos de los años de este conflicto armado o guerra interior. Y por ejemplo, uno de ellos, el documento número 11, habla del Valle del Mantaro, la región de Junín. Y, por ejemplo, dice que refiere que personal de la Embajada Americana llega a la ciudad de Huancayo, que está justamente, es el centro de ese Valle del Mantaro, en el mortuorio de esa ciudad, y recoge una información de que las fuerzas de seguridad estaban matando un promedio de 10 presuntos o sospechosos de terrorismo por noche. 10 personas por noche en el año de 1991. Bueno, el Perú tiene 25 regiones como esta, y digamos en 10 o 15 era pues la mayor intensidad de la represión. Entonces tenemos que podía ese año haberse estado matando las fuerzas de seguridad a 100, a 200 personas por noche, bajo la sola sospecha de que eran elementos subversivos o terroristas. Entonces, eso, y ya pues si vemos al mes y al año, es una cifra, de intensidad grave del uso de la violencia por parte de las fuerzas militares. Y bueno, esto no ha parado el año 2000, ¿no? O sea, del 2001 al 2020 o al 2021, en que se inicia el gobierno del presidente Pedro Castillo, hemos tenido también 20 años en que se ha utilizado las fuerzas militares contra la población civil para favorecer la expansión de proyectos mineros para las grandes transnacionales, y se ha ocasionado la muerte con empleo de armamento de guerra. Hay muchos hechos en Conga, Tía María, una serie de conflictos similares como el Baguazo. Entonces, empleando fusiles de guerra, ya sea con efectivos militares o con policías, muchas veces bajo el amparo de los estados de emergencia, se ha empleado estos métodos de guerra. Es una forma de guerra contra la población desarmada que reclama derechos. Ahora, del 2021 y 2022 hasta diciembre del 2022, como que ha habido una pausa. El gobierno del presidente Castillo fue, digamos, una especie de paréntesis en que no se va a producir esto, o se va a frenar, se va a parentizar, digamos, el empleo de estos métodos contra la población, porque precisamente el presidente Pedro Castillo provenía de estos sectores que venían protestando durante los últimos 20 años, del 2001 al 2021, contra el modelo neoliberal o ultraliberal promovido por los gobiernos de turno. Entonces,
Es por eso que ante organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU era muy reiterativo y el tema del reclamo por los estados de emergencia, y precisamente en el último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU se habla de este contexto de los 20 años previos al gobierno del presidente Pedro Castillo, pero además se agrega el hecho de las protestas que se desatan contra el golpe derechista que se perpetró contra el presidente Pedro Castillo. Entonces, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en este informe, que es poco difundido en el Perú, poco se le ha dado, digamos, se ha y se ha tratado de ocultar con el otro informe que es el de la Comisión Interamericana de Almagro, perdón, de los Derechos Humanos, esta Comisión Interamericana que ha hecho un informe un poco más amable, digamos así, entre comillas, para la dictadura. Entonces, aquí en este informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 5 de abril de este año, plantea su preocupación con que el Estado peruano ha declarado estados de emergencia y suspendido derechos consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en relación con protestas sociales, y plantea que se está abusando de esta excepcionalidad de los estados de emergencia, asimismo con despliegue de Fuerzas Armadas en este contexto para labores de orden interno, también incluso desplazándolas sin que exista estado de emergencia y incrementando el riesgo de violaciones de derechos humanos, y observa con preocupación que existen denuncias de graves violaciones de los derechos humanos como detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y torturas que se cometieron por las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, en el contexto de las protestas a partir de diciembre de 2022. Entonces, y ya el Comité de Derechos Humanos menciona estas matanzas ocurridas en Andahuaylas y Chincheros, por ejemplo, en la región Apurímac, el 11 y 12 de diciembre de 2022, en Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, el allanamiento al local de la Confederación Campesina del Perú, que acaba de ser archivado por la Fiscalía. Sin embargo, un general que es muy publicitado por los medios adictos a la dictadura, acaba de decir que los detenidos no merecen que se les respete sus derechos humanos, ¿no? Y nadie ha salido a cuestionarlo, ni la Defensoría del Pueblo, ni nadie de todas estas instituciones que en realidad están capturadas por el grupo dictatorial. En Juliaca, el 9 de enero del 2023, otra matanza en Puno, en la región del litio. Asimismo, el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero del 2023, que desnudó ante el mundo el comportamiento agresivo, violento, represivo, torturador de esta dictadura. En Iscuchaca, Apurímac, nuevamente el 9 de febrero del 2023. Entonces, es por eso que el Comité de Derechos Humanos de la ONU está recomendando al Estado peruano limitar el recurso a los estados de emergencia y velar por el estricto respeto de los derechos humanos, garantizar que cualquier medida introducida para proteger a la población en el contexto de un estado de emergencia sea temporal, proporcional y estrictamente necesaria y esté sujeta a revisión judicial. Le exige que tome disposiciones necesarias para asegurarse de que las Fuerzas Armadas no participen en las operaciones de mantenimiento del orden público, ¿no? Asimismo, incrementar esfuerzos para la capacitación de las fuerzas militares y policiales para prevenir violaciones de derechos humanos. Pero ¿qué vemos? De que acá los jefes militares y policiales, los ministros, salen a justificar las violaciones de derechos humanos. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le exige al Estado peruano velar
porque todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante los estados de emergencia se investiguen con prontitud y eficacia y los responsables sean llevados ante la justicia, asegurando que las investigaciones se desarrollen y finalicen en la jurisdicción ordinaria con imparcialidad y que las víctimas reciban una reparación integral. Hermanos, vemos de que todas estas recomendaciones están siendo incumplidas por el Estado peruano, que actualmente está bajo una dictadura, obviamente incluso están siendo no solo incumplidas, sino desafiadas. Entonces es por eso que yo haría un llamado a que nos agrupemos, nos asociemos, todos quienes han sido afectados por estas ejecuciones extrajudiciales, los familiares, los que han sido detenidos, los familiares de los que aún continúan en prisión preventiva, ¿no? En diversas cárceles del país, los que han sido torturados, golpeados, y a ello nos sumemos bueno, quienes ya venimos como abogados, tal vez, haciendo esta defensa de derechos, como es el compañero Alexander Anglas, y otros, ¿no? Colegas nos sumemos y nos asociemos acá para defender activamente los derechos humanos conjuntamente con los protagonistas y todos los que se solidaricen. En realidad hace varios años que tenemos en proyecto poder asociarnos para defender, ¿no? Con un núcleo, un espacio de defensa jurídica popular, ¿no? Digamos, de asumir la defensa de los derechos humanos de manera no hegemónica, porque, digamos, acá en el Perú lo que prima son ONGs que monopolizan este tipo de espacios de defensa de derechos humanos y que tienen criterios muchas veces incluso discriminatorios, ¿no? Con determinados sectores por sus cálculos políticos o por sus relaciones que tienen con determinados gobiernos, ¿no? De amistad o de enemistad, ¿no? Entonces, necesitamos, pues, que los propios afectados sean los protagonistas de esta defensa de los derechos y ya hay opinión, doctrina de este organismo de la ONU, entonces pugnemos para que se erradique por lo menos la participación de los militares en el control de multitudes que en realidad viene a ser una represión contra las protestas sociales. Hoy enfrentamos esta dictadura, pugnamos porque de unir al pueblo pese a sus diferencias contra la dictadura, pero luego nos espera todo un trecho porque esperamos arribar a una asamblea constituyente y se pueda ahí formalizar, consagrar derechos que vienen siendo violados históricamente. Muchísimas gracias, compañero Wilfredo. Gracias por tu presentación, que es muy esclarecedora. Y bueno, queremos dar la palabra seguidamente y la bienvenida a la compañera Serly Mamani. Ella es de Juliaca, Puno, activista defensora de los derechos de los pueblos originarios. Compañera Serly, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, queridos hermanos, buenas tardes con todos. En esta ocasión le saluda una compañera que está constante en esta lucha social. Mi nombre es Serly Mamani Collana, soy del departamento de Puno de la provincia San Román, distrito Juliaca, y en donde se está militarizando todo. Puno no nos ha militarizado. Y sin embargo, ¿desde cuándo inicia estas militarizaciones? Se puede hablar por las Fuerzas Armadas, ejercen ya una influencia dominante, una nación, su gobierno, su política. Esto en 2022, ¿no? Pero ¿cuándo inicia? Debemos saber esto. En el Perú, primeramente se encontraba el Perú en la ingobernabilidad. Se inicia su vida independencia desde 1827. Desde esa época ya viene la militarización en el Perú. Pero sin embargo, aquí en Puno, el Estado debe mantenerse fuerte, capacidad, pero el militar sale
intimidarnos para no salir a las calles. Justamente hoy en día vivimos esa militarización aquí en Puno. ¿Desde cuándo? Desde enero de este año. Nosotros no podemos transitar tranquilamente, pacíficamente. Ya de día y de noche está militarizado, más que todo lo que es el distrito de Juliaca. Juliaca viene siendo el objeto, ¿no? El ojo, lo que se viene con la militarización. Entonces nosotros no vamos a permitir también que este gobierno que nos venga a matar como cualquier animal o cualquier carnero, nos vienen, ¿no? a matarnos. Como pueblos originarios ya hemos despertado nosotros, mujeres quechuas y aymaras, valientes, porque a nosotros no nos paga nadie, ni la derecha ni la izquierda, porque sin embargo nosotros sí somos fuertes, hemos nacido para luchar y también nos nace esa valentía para seguir en esta lucha y nos hemos dado cuenta que nos gobierna un gobierno genocida, un gobierno traidor, usurpador, más que todo una mentirosa, ya no sabe lo que dice, ¿no? Hasta en una ocasión ya en todo momento nos para adjetivando más que todo a Puno. Puno no es Perú, entonces si no fuera Perú, ¿qué seríamos Puno? Pues entonces, y esta señora descarada no sabe lo que dice, no sabe lo que habla, de un momento a otro cambia y encima nos pide, como hermanos vamos a trabajar, como hermanos nos vamos a abrazar. Eso es una descarada esta señora, por eso nosotros no aceptamos esta militarización también. Estamos bajo esa custodia, ¿no? De la militarización, porque así nos tiene este gobierno. Mientras continúa este gobierno, va a continuar la militarización para nosotros. Nosotros no podemos transitar libremente en este sector de la región, porque nos tiene amenazado con los militares. También las tropas policiales, más que todo en donde ha ocurrido el masacre el 9 de enero, está siendo constantemente militarizado, ¿no? Diariamente, porque nosotros, no sé, nos ven con la cara de humildes y nos mandan cada cierto tiempo, van cambiando policías, van cambiando, van llegando ya en Antonov cada cierto tiempo, no sé, cada 15 días van llegando, van cambiando. No es que se quedan una tropa, sino van cambiando y eso a nosotros nos indigna como puneños, como juliaqueños, y en esta región, más que todo, nos tiene así, ¿no? No solo de día, sino de noche, ¿no? Ya la gente, y de vez en cuando ya no puede ni dormir, porque ese sonido de los helicópteros no es nada fácil de aguantarnos, ¿no? Porque en las noches no se puede ni dormir, esa bulla que nos trae. Y a la noche, todas las noches da vueltas, cada 2 semanas está dando vueltas, ya sea helicópteros, ya sea Antonov, vaya, para hacer llegar a los militares, a los policías. Es posiblemente que estén llegando policías fuera del Perú, que no, ni siquiera son peruanos, ¿no? Al instante, nosotros no sabemos quiénes llegan en esas horas de la noche, en las madrugadas, porque normalmente esas horas ellos nos hacen llegar a los policías, a los militares. Y el día de hoy igualito se ha visto todo alrededor de la Plaza de Armas de Juliaca, estaba lleno de policías, como quien dice, no pueden entrar gente como normalmente los que transitamos, nos han cerrado todos los pasos y eso quiere decir que no podemos transitar libremente, queridos hermanos. Juliaca está totalmente militarizado, región Puno, no solo Juliaca, región Puno, ya sea Ilave, la provincia de Ilave igualito, donde han fallecido los hermanos, los jóvenes hijos del pueblo que eran militares. En ahí se ahogaron. ¿Por quién? Por órdenes del mismo gobierno, porque ellos ya estaban regresando, retornando, pero ¿quién obligó? No la población. Quien obligó son
lo que estaba el general Amanto en esa oportunidad, y eso lo niegan ellos rotundamente. Hoy en día no hablan porque se han callado, supongo le han dado algún, ¿cómo se puede decir? Una moneda para que se calmen, pero con esas monedas, con esos incentivos, no vamos a ya sentir la calma. Eso es por un momento, esa calma lo que están dando, pero a una persona no vamos a revivir, porque esos jóvenes tenían sueños después de salir del cuartel, tenían también sus derechos de estudiar, de servir, seguir adelante, pero sin embargo este gobierno los ha matado, los ha callado con un poco de bonificación, se dice, ¿no? En el Perú. Es por eso que hoy en día los familiares también no hablan, no salen, porque les tiene amenazado este gobierno. Igual nos hacen persecución, nos están amenazando. De igual manera, a mí también quiero hacer esa denuncia internacional por el hecho que yo he salido a las marchas a levantar mi voz como mujer puneña, como juliaqueña. Me han identificado, tengo un pequeño puesto de negocio, hasta ahí llegaron estos policías solamente a mí porque hay muchos en Juliaca, yo estoy de acuerdo que hagan la ordenanza, pero ¿por qué directamente a mí? Incluso yo estoy, lo que la ley manda todavía aún, esa parte es muy lejos, aún lejos del centro de Juliaca, entonces por eso yo hago esa denuncia. ¿Por qué me están haciendo esa persecución, ese seguimiento? Quieren apagar mi voz, quieren callarme. La sangre derramada jamás será olvidada. Juliaca no va a olvidar el 9 de enero que ha masacrado a los peruanos, porque en ese entonces nosotros hemos sido objetos de matanza como carneros. Soy una de las personas que no ha alcanzado esa bala asesina. Me llegó 3 balas directos, pero era aún lejos, por eso no me alcanzó esas balas. Si no, yo sería ahorita uno más de aquel muerto que ha habido el 9 de enero. Es por eso que ahora me están haciendo esa persecución, me quieren callar, pero mientras sigamos con vida, vamos a seguir luchando hasta que caiga este gobierno genocida que a ninguna mujer del Perú nos representa, o a las mujeres que están en el exterior, a las mujeres peruanas, a nadie nos representa esta mujer. Ya debe dar un paso al costado, porque para nosotros no es ninguna presidenta. Ella es como que se habría autonombrado. Es por eso que nos mandan a policías de noches. Nosotros ya no queremos eso. Es por eso que también decimos que se vayan todos, que se cierre el Congreso. Justicia para los hermanos caídos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así sufriendo? No hay justicia, no hay, porque ¿a dónde vamos a ir a denunciarnos, a quejarnos? Si todos son cómplices, el Poder Judicial está junto con este gobierno. Nosotros no podemos hacer ninguna demanda, ninguna apelación, ninguno, no podemos llegar, porque la policía voy a ir a denunciar. Si me han hecho ese día que han venido, voy a ir. ¿A quién voy a ir? Porque justamente vinieron a decirme, allá está la fiscalía, aquí está la policía, y entonces si todos están coludidos, ¿a quién yo voy a ir a denunciar? Nadie me va a escuchar, porque estoy yendo si voy a ir, me voy a presentar a la boca del lobo. Y eso es lo que no queremos nosotros, esa militarización que hay acá en el Perú, más que todo acá en la región de Puno, como también en la región del sur es lo que nos está haciendo, porque nos hemos levantado, porque ya no queremos este gobierno. Si vamos a Lima a luchar, igualito nos dicen, nos vamos a manifestarnos simplemente con nuestras voces, igual nos callan, nos mandan balas, nos mandan bombas lacrimógenas, nos mandan perdigonas directo al cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir de esta manera si nosotros solo llevamos nuestras voces a hacer escuchar a este gobierno que no queremos ya este gobierno, porque no tiene esa capacidad de gobernar? No es un legítimo gobierno para nosotros, para los peruanos. Por lo tanto, por eso pedimos que se vaya.
Ya pronto este gobierno, ¿no? Y es por eso que nosotros nos encontramos muy alejados, no escuchados por este gobierno, no escucha, no entiende, no recapacita y que sin embargo los alimentos del sur llegan a Lima, llegan en las mejores condiciones, pero ellos nos da una decepción, los de Lima. También nos salen a manifestar cuando del sur salimos. Y por eso el Puno está militarizado, hermanos. No queremos esa militarización, ya queremos transitar libremente. No queremos este gobierno que sigue sin obedecernos, sin escucharnos. A ella no le importa, solo le importa el bolsillo, solo le importa sus grupos de delincuentes que ellos nos gobiernan. Es por eso que no queremos. Ya basta de estas humillaciones hacia el pueblo del sur, hacia el pueblo de Puno. Las mujeres quechuas y aymaras nunca nos vamos a rendir hasta que caiga este genocida. Nosotros, nuestras voces no nos van a callar. Si algo sucede, será el responsable único, este gobierno. A todos los que se están manifestando, los están callando las voces. Hace poco una hermana luchadora ha fallecido. Lo matan con el pretexto de un accidente. ¿Por qué? Esa es una persecución. Ellos lo hacen. Y eso no se puede hacer ya una denuncia porque ellos nos están identificando y nos están callando las voces. Hermanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Serly. Abrazamos tu mensaje, lo valoramos enormemente porque forma parte, lógicamente, de los desarrollos en una región que ha sido tan golpeada como consecuencia y resultado de la militarización y, por supuesto, del ejercicio de la violencia por parte del Estado peruano. Vamos a continuar entonces con nuestro webinar y queremos darle la palabra al compañero Alexander Anglas. Alexander es abogado y pertenece a la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Alexander, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, un saludo para todos los colegas, compañeros dirigentes sociales y los compatriotas que residen en el exterior, también que nos ven de nuestro país. Ese tipo de eventos es muy importante porque nos permiten reflexionar y conversar un aspecto muy actual, muy relevante y que afecta directamente los derechos humanos, ¿no? Y como parte pues, de una organización que se dedica a la defensa de los mismos, es para nosotros muy gratificante que se vayan generando estos espacios permanentemente. Bueno, quiero empezar, indica el título del evento, ¿no? La militarización, pero me gustaría centrarla pues en lo que ahora nos llama más la atención o nos preocupa más, que es la militarización del espacio público, ¿no? El espacio público, bueno, como decía Roberto Gargarella, no solamente es un espacio de circulación, sino también es un espacio de participación política. Es donde se disputa y los ciudadanos pueden participar fuera de los espacios usualmente captados por los partidos políticos hegemónicos. Es el espacio donde un ciudadano de a pie puede expresarse políticamente y puede contribuir al fortalecimiento de una democracia que día a día sus bases se van visibilizando como contradictorias, ¿no? La democracia liberal como tal, pese a todos los avances del constitucionalismo moderno, va demostrando, va visibilizando de que tiene bases muy contradictorias, ¿no? Entonces, la militarización del espacio público es una realidad en nuestro país y específicamente en toda la región andina. Las Fuerzas Armadas tienen una larga tradición, no solamente en el Perú, sino en todo el continente, de ser sujetos activos, agentes, violadores de derechos humanos. En nuestro país en particular, eso resulta innegable y creo que en eso coincide buena parte del sector académico, como también buena parte de los activistas y personas que nos enfocamos en el trabajo sobre los derechos humanos, ¿no? Los militares han tenido una activa participación en la violación de derechos humanos, ¿no?
tanto en el conflicto armado interno y ahora lo vemos inclusive en situaciones de supuesta estabilidad democrática y paz social. Pero sería oportuno también un poco revisar cuál es el marco institucional que regula, por así decirlo, la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país, en Perú, ¿no? Primero tenemos dos espacios de participación de las Fuerzas Armadas, tenemos lo que establece el artículo 137 de la Constitución Política, que regula los regímenes de excepción, ¿no? Estado de emergencia, estado de sitio, y también tenemos el decreto legislativo 1095 que regula específicamente cómo debería actuar las Fuerzas Armadas, ¿no? Bajo un principio fundamental que es el de proporcionalidad, ¿no? Pero todo este marco jurídico nacional también encuentra un correlato, o digamos se supedita, mejor dicho, a un marco jurídico internacional que básicamente se constituye por los principios de la ONU, ¿no? Para que regule el uso de la fuerza pública, ¿no? Bueno, creo que puedo partir de una conclusión y es de que tanto el marco jurídico nacional como el marco jurídico internacional se ha visto permanentemente violado en nuestro país en lo que respecta a la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero esto, lo que vemos ahora a partir del 7 de diciembre hasta la fecha, ha tenido un correlato, tiene un antecedente, tiene una historia, tiene una evolución que podría indicarnos que ha existido un marco institucional que ha ido cambiando, no en función de la protección de derechos, sino en función de la necesidad de algunos grupos empresariales, algunos grupos fácticos de poder que requieren, pues, ¿no? Mayor participación de la fuerza pública en contra de sectores, pues, que disienten del statu quo, principalmente el statu quo económico, ¿no? Prueba de eso es que a la fecha no solamente las Fuerzas Armadas pueden participar en acciones de control del orden interno en estados de emergencia, ¿no? Como ha venido siendo tradicionalmente en nuestro país, sino que ahora inclusive sin estado de emergencia pueden participar directamente en acciones de control del orden interno, ¿no? Inclusive la norma se expresa al señalar de que esta participación puede dar para la protección de activos estratégicos, ¿no? Léase pues aeropuertos, léase compañías mineras, léase compañías petroleras, léase compañías hidroeléctricas, etc. Todo lo que tenga alguna protección normativa que lo declare como un activo estratégico, está permitido para hacer, las Fuerzas Armadas están permitidos para ejecutar algún nivel de participación para controlar el orden interno, ¿no? Entonces, esta evolución del marco institucional no es reciente. Lo que hemos visto del 7 de diciembre es más bien el corolario de varios antecedentes que en nuestro país hemos vivido permanentemente, ¿no? Bueno, por mi práctica profesional les voy a hablar de una experiencia que me parece es una de las más relevantes, ¿no? Que es lo que ha sucedido, por ejemplo, o lo que ha venido sucediendo del año 2019 en adelante, incluso un poco antes, 2018, si no me equivoco, con relación a los estados de emergencias declarados básicamente de forma permanente para proteger un proyecto minero, que es el proyecto minero Las Bambas, ¿no? Si podemos hacer un mapa de dónde han sido las regiones en donde se ha declarado estado de emergencia de manera permanente, ha sido pues en la zona sur de nuestro país, ¿no? Podemos advertir que en la zona pues de Apurímac, Cusco, y ahora pues recientemente en Ayacucho, no, Puno también, de partir del 7 de diciembre, han sido zonas que han sufrido de la suspensión arbitraria, desproporcionada de sus derechos constitucionales, ¿no? Libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho a la reunión. En Las Bambas, desde hace mucho, desde hace 3, 4 años, se viene declarando estado de emergencia de manera permanente, sin ningún tipo de miramiento, y ha tenido que haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para poder controlar eso, que es el pronunciamiento que recae en el expediente 964/2018, en donde se declaró que estos estados de emergencia declarados de forma permanente no son necesarios, no son proporcionales, ni tampoco excepcionales, ¿no? Entonces, estos antecedentes que podemos identificar en el actuar del Estado han dado como corolario lo que ha pasado del 7 de diciembre en adelante, ¿no? Que hemos visto casi todos en Ayacucho, en Juliaca, una participación activa de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, sin ningún tipo de criterio de proporcionalidad, sin ningún tipo de criterio de razonabilidad, ni menos aún de necesidad, ¿no? Entonces, esto resulta sumamente grave, ¿no? Porque se compromete, desde mi punto de vista, un derecho esencialísimo, ¿no?
para el pueblo peruano, que es el derecho a manifestarse, el derecho a protestar y asumir naturalmente las posibilidades de cambiar el rumbo de su país, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho fundamental, en lo particular, por mucho que la Corte Suprema haya expedido una sentencia en donde no lo declaré como tal, existe sólida jurisprudencia, existen sólidos pronunciamientos que lo declaran como un derecho fundamental, ¿no? Y una libertad, por lo tanto, básica, ¿no? Y es una libertad básica que a la fecha en nuestro país se ve seriamente comprometida. Los estados de emergencia son y continúan siendo el contexto jurídico constitucional que ha permitido y seguirá permitiendo mientras existan la violación de derechos humanos. Eso es, me parece, una premisa sobre la que tenemos que partir para poder analizar este proceso de militarización del espacio público. Los estados de emergencia siempre han servido para las clases dominantes para justificar la intervención de la fuerza pública allí donde existen ciudadanos desarmados, existen grupos que disienten de alguna decisión pública o disienten de algún proyecto privado, proyecto de desarrollo privado, llámese pues minero, hidrocarburo, etc. Entonces, siempre el estado de emergencia da ese revestimiento constitucional para poder justificar la violación de derechos humanos. Y eso ha pasado ahora recientemente con mayor claridad desde el 7 de diciembre, desde que entró la persona que ahora pretende autodenominarse presidente del Perú. Y como todos coincidimos, me parece, es en realidad una dictadura, ¿no? Y una dictadura porque básicamente primero monopoliza el poder, ¿no? Y para eso se basa pues en el uso de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública contra el pueblo peruano. Entonces, lo que vemos ahora, reitero, es una consecuencia de un desarrollo institucional que ha ido permitiendo, ha ido abriendo el camino para que situaciones como las ocurridas en Ayacucho, en julio, en Juliaca, ¿no? En Andahuaylas, se manifiesten y se materialicen, ¿no? Entonces, hay una historia en nuestro país de, digamos, de violación de derechos humanos, pero que también han tenido un correlato en un desarrollo precario, ¿no? de estos regímenes excepcionales, ¿no? Un régimen excepcional como es un estado de emergencia no es cualquier cosa, ¿no? Por definición, un estado de emergencia o un régimen de excepción nuevamente se declara allí cuando es estrictamente necesario y se considera como la última ratio, se considera como la medida más extrema porque implica por concepto una contradicción misma de lo que la Constitución supuestamente quiere prevalecer, ¿no? Hay un principio dentro de la democracia liberal que es la primacía jurídica de la Constitución y que en teoría no debería, no toleraría ningún tipo de situación en la que se vea pues sumida esta vigencia constitucional, pero digamos, el desarrollo jurídico constitucional ha permitido que se genere esta figura un poco bastante ambigua, bastante contradictoria, que es los estados de excepción. Entonces, en nuestro país, los estados de emergencia han sido utilizados a diestra y siniestra y continúan siendo utilizados a diestra y siniestra para poder aplacar, para poder neutralizar acciones de protesta social. Lo vemos ahora, reitero que lo hemos visto antes, ¿no? Y esto seguirá siendo así mientras existe este marco institucional que lo permite. Un estado de emergencia permite naturalmente, aunque parezca contradictorio, violar derechos fundamentales, derechos constitucionales, ¿no? Y parte de la doctrina liberal lo justifica por la necesidad de salvar la Constitución, por la necesidad de controlar o proteger ciertos bienes jurídicos que en teoría se entienden pues relevantes, ¿no? Para el modelo actual. Pero esto no siempre es así, ¿no? Y citando un poco las palabras del profesor Pedro Cruz Villalón, habría que preguntarse si en todas las circunstancias la Constitución merece ser protegida, porque habría circunstancias en las que la propia protección de la Constitución, o digamos la invocación a esta protección, podría generar situaciones de ilegitimidad constitucional, como me parece que sucede en nuestro país, ¿no? Se quiere proteger la Constitución, ¿no? Violando derechos humanos, ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, intrínsecamente contradictorio. La protesta, reitero, reiterando, tomando un poco las reflexiones del profesor Gargarella,
se erige desde mi punto de vista como el primer derecho. Al menos en estas circunstancias, es un derecho que permite al pueblo peruano luchar o reconquistar aquellos derechos que les han sido legítimamente cercenados, ¿no? Y tener este derecho, pues, a la fecha, limitado, determinado por lo que pueda hacer o por lo que pueda decidir el orden, mejor dicho, el gobierno de turno, es extremadamente peligroso y nocivo, ¿no? Lamentablemente, este marco institucional sigue vigente, ¿no? Ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la sentencia 0022-2011, proceso institucional que realmente ha ratificado la vigencia del decreto legislativo 1095, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, aún en situaciones cuando no ha habido estado de emergencia. Y eso es particularmente nocivo. Nuevamente, este decreto viene a ser una consecuencia de toda esta flexibilización del marco institucional, tendiente no a proteger derechos, sino a desprotegerlos y, por el contrario, garantizar la prevalencia de algunos de intereses principalmente económicos, ¿no? Nuevamente reitero, lo que ha pasado pues, en las Bambas es esencialmente gráfico, ¿no? Y bueno, esa es una conclusión a la que puedo llegar y me gustaría en todo caso cerrar mi intervención reflexionando sobre un antecedente que hemos tenido en nuestra región andina, que es, digamos, una serie de reflexiones colectivas que se dieron en el marco del coloquio de Montevideo, si no me equivoco, en el año 1985, en donde varios juristas, varios pensadores de esta materia se plantearon realmente como una necesidad, ¿no? Que todos los regímenes constitucionales o que haya un consenso jurídico político para que se excluya o se depure los estados de emergencia o los estados de excepción dentro de las constituciones de nuestra región andina. ¿Por qué? Porque en la práctica han servido pues para violar derechos humanos. Entonces, estas son reflexiones que comparto con ustedes con la finalidad de graficar que esto que estamos viviendo ahora tiene una tradición previa institucional y que nos obliga a nosotros a generar más de estos espacios para quizás en algún momento llegar a estos consensos jurídicos y políticos en donde podamos concluir que ninguna constitución debería prever la posibilidad de declarar este tipo de estado de emergencia, estado de sitio, estado de alarma, como quiera llamarse, ¿no? Bueno, ahí dejo mi participación y abierto a escuchar cualquier tipo de pregunta o comentario. Gracias, Gabriel. Vale, Gracias a vale. todos. Vale, muchísimas gracias, Alexander. Gracias por tu intervención bastante esclarecedora, que además nos permite tener un enfoque desde la visión jurídica, desde la visión legal y constitucional, haciendo una lectura de todo lo que ha venido transcurriendo en el caso del Perú. Bueno, quiero ahora seguidamente darle la palabra a la compañera Ana Paula. Ella es activista social y representante del movimiento popular. Pertenece al barrio chino Ica. Entonces, Ana Paula, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Robles, y a todos los invitados. Les saluda Ana Paula de Barrio Chino. Bueno, para hablarles el contexto que hemos vivido y lo que estamos viviendo en la actualidad. Barrio Chino ha sido declarado zona roja. Nos tildan de terroristas, de delincuentes, en la cual no somos terroristas. Nosotros salimos a luchar porque es nuestro derecho. Todo el atropello que están cometiendo este gobierno. Los pobladores de Barrio Chino somos personas humildes, trabajadoras y sencillas, en la cual no permitimos las injusticias que se están cometiendo con nuestros compañeros del sur. Es por eso que hemos salido a la lucha. Desde el
7 de diciembre hemos estado participando de la primera toma, en la cual hemos estado más de 20 días, en la cual, mandamos también un grupo de personas para la ciudad de Lima. Y hasta ahorita, en la actualidad, están violando nuestros derechos, porque no podemos transitar libremente. Transitamos en grupo, la policía o los militares se acercan y nos piden nuestro DNI. Y si es que no lo tenemos, mayormente es con los varones, se lo llevan. Y la verdad que no podemos seguir así. Y también no nos gustan las injusticias. El día de la primera toma y la segunda toma la verdad que ya fue indignante, porque no nos disparaban. Lo que la prensa no informa es que ellos, decían que los policías solamente venían a liberar las carreteras. No, pero eso es falso, porque nos atacaban, incluso no nos atacaban con los perdigones de goma, sino con los perdigones de plomo, que son más conocidos como los cartuchos, en la cual hubo varios heridos, brutalmente atacados. Ha habido infiltrados del grupo Terna. Incluso el gobierno contrató a delincuentes para que nos puedan atacar. Porque nosotros sí le hicimos retroceder a la policía. Le hicimos retroceder, en la cual pidieron, eso fue para la segunda toma, que pidieron apoyo, y vinieron 5,000 efectivos, tanto policías y militares, incluso con tanquetas de guerra. ¿Dónde se ha visto esto? Y así han habido compañeros heridos, más de 30 personas. Y bueno, pues, hermanos, la verdad que me siento muy indignada, porque nosotros no somos delincuentes, como dicen. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, porque están cometiendo un abuso, un atropello contra todos nuestros hermanos. Y la verdad que no podemos seguir así. Es por eso que queremos hacer saber al mundo entero todo lo que están haciendo con todos los hermanos del Perú. Estamos viviendo en una dictadura. En nuestro país ya no hay democracia. La verdad que hablar este tema, compañeros, me pone un poco sensible, porque me acuerdo de todo lo que hemos pasado, todos los maltratos y abusos que han cometido con nuestros hermanos. Los militares, se supone que la policía y los militares están para que defiendan el pueblo, para que nos defiendan, no para que nos ataquen. Ellos juraron defender a su patria, pero en la cual me siento muy indignada,
decepcionada por todos los atropellos que estamos viviendo hasta la actualidad. Sigue el barrio chino, sigue militarizado. ¿Qué somos? Nosotros no somos delincuentes. Así, ¿por qué no salen a combatir la delincuencia, el terrorismo? ¿Por qué? ¿Por qué con gente humilde, gente trabajadora, que solamente pedimos, reclamamos nuestros derechos? No me parece justo lo que estamos pasando. La verdad que nosotros, el pueblo, exige cambio de constitución, la recuperación de nuestros recursos naturales, la industrialización del país y justicia para todos los peruanos. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Ana, y sabemos que el mensaje que hoy nos compartes forma parte de la experiencia vivida en esta labor de movilización y de trabajo comunitario en los barrios chinos en Ica. Agradecemos tu intervención y tus palabras por compartirlo. Y bueno, quisiera ahora dar la bienvenida también y presentar la intervención del compañero Fausto Torres. El compañero Fausto es presidente de Chincheros de Apurima, para que nos pueda compartir sus palabras hoy en nombre de las comunidades campesinas también del Perú. Compañero Fausto, si estás en nuestro espacio, por favor, bienvenido. Gracias. Está el micrófono apagado. El micrófono está apagado. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel, y todo lo que está en sala. Buenas noches, compañeras, compañeros. Les saluda Fausto Torres Porras, presidente de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac. Nosotros representamos más de 500 comunidades campesinas. Y realmente no es la única vez que podamos decir que nuestro país vive la militarización en el Perú. Yo desde joven he participado, estando en la universidad, en las tomas de tierras o la recuperación de nuestras tierras, 1974, Andahuaylas Chincheros. Cuando los hacendados o los gamonales, también cuando nosotros luchamos por la recuperación de la tierra, también había esa represión militarizada. Igualmente, los años de la violencia, 80, 90, 80, 2000, los 20 años de violencia que vivimos Ayacucho, Apurímac y otras regiones, 20 años de estado de emergencia y muchos tiempos, muchos meses, toque de queda, donde no nos permitía también esa época, ¿no?, de muchos gobiernos que pasaron. En esa oportunidad nos ubicamos también de igual manera, peor todavía, siendo actual presidenta, que no es legítima, por lo tanto, a la vez todavía es nuestra paisana de Apurímac, Guaymaraes, al llegar ilegalmente, ¿no? Por eso nosotros luchamos por la defensa de la democracia y nuestros derechos. La democracia, porque el profesor Pedro Castillo, yo también soy docente cesante, que ahora me dedico a la agricultura familiar, es un compañero maestro elegido por el pueblo, que ha sido pues realmente vacado, mal procesado. Entonces, por eso nosotros reclamamos la democracia, debe respetarse, y nuestros derechos a la protesta, como una organización de las comunidades campesinas de toda la región Apurímac, que hemos participado desde el 7 de diciembre, y yo soy de la provincia de Chincheros, colindante con la región Ayacucho, Huamanga. Por lo tanto, yo creo que en este proceso
ha sido tan difícil nuestra participación. Nosotros como organismo gremial agrario de las comunidades convocamos las movilizaciones a partir del 7, principalmente Andahuaylas inició y Chincheros. 10 de diciembre convocamos la Federación Provincial de Campesinos de Chincheros por nosotros y que esta movilización tan pacífica que hemos hecho ese día realmente pues, ha sido mal para nosotros. Hemos marchado más de 4.000 comuneros, hombres y mujeres, los gremios, y tenemos una dificultad aquí en este proceso de la marcha. En un momento aparecen de otros distritos los encapuchados, los infiltrados, y a la vez también la cara amarrada. Cuando nosotros llegamos a darnos la vuelta a la ciudad, empezaron ya a lanzar piedras a la fiscalía, al juzgado, a todas las instituciones públicas. Cuando manifestamos que no deben destruir, entonces también nos han amenazado, nos querían pegar, etcétera. Y esta contingencia lo que ha destruido todas estas instituciones públicas, la Fiscalía Provincial destruido, quemado, local de la policía. En este momento es lo que ya la población chinchero se puso a un lado. Por lo tanto, realmente sufrimos pues a un estudiante de la comunidad de Casabamba, más de 1 kilómetro de una bala muerto, y otro joven también estudiante, igual son chicos de 15, 16 años, también herido, hasta ahora está pues, discapacitado. Este ha sido uno de los más difíciles para nosotros, para el pueblo de Chinchero, la capital, haya podido replegarse, ¿no? Por el temor, y por otro lado que de alguna manera otros distritos continuaban como Anguayllo. Bueno, tendré que acelerar. Igual manera, las movilizaciones en nuestras comunidades o la provincia de Andahuaylas, la provincia de Aymaráis, Chalhuanca y Chincheros, Andahuaylas, Aymaráis, son las provincias que nos movilizamos 7 de diciembre hasta marzo durante más de 3 meses. Nuestras delegaciones han estado en la ciudad de Lima marchando, todos, y el relevo. Yo no pude ir porque yo tengo secuelas del, de la violencia política de 1980-90. Sufrí mal las torturas y la columna malogrado. Yo no puedo hacer 2 días de marcha más allá. Ese motivo, y por otro lado también mal de salud estuve, ¿no? Y llegué a una operación en abril, ¿no? Y esos son los motivos, pero permanente con la computadora en la mano, en la cama o en el hospital. Hemos estado apoyando a todos nuestros hermanos de la región, de alguna manera con logística, con todos los necesidades necesarios. Puesto a ello, nosotros somos una organización gremial, la Federación Provincial Campesina Chinchero, la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios, FERJAPA, somos base de la Confederación Campesina del Perú. Y en diciembre, toda la delegación de Chincheros estuvo en este local de la CCP en Plaza Bolognese, los cuales, pues, más de 30 compañeros han sido, pues, brutalmente reprimidos, chantajeados, tantas cosas, y hasta ahora el proceso, incluso hace poquito recién está terminando, ¿no? Y todo esto hemos sufrido nosotros. A ello, nosotros de alguna manera hemos apoyado, pues, virtualmente o de otras maneras, logística o parte de la defensa de los derechos, ¿no? Con los organismos de derechos humanos en Lima, ¿no? Y otros. Todo esto seguimos. Por otro lado, el de Andahuaylas me iba a manifestar el compañero Eugenio Ayaja, y no ha podido entrar. Él también vive en un campo y a veces no podemos conectarnos
¿no? El sistema de conectividad es muy difícil. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que nuestro derecho, el derecho de protestar pacíficamente, de ninguna manera nosotros no somos terroristas. Yo he sido autoridad local en mi distrito, autoridad provincial, gobierno local, y todo tiempo luchando por nuestro cambio, por transformación de nuestro pueblo y ese el tildamiento de terroristas, etcétera, etcétera. Esto no es realmente adecuado para nosotros. Todo un tiempo nosotros estamos en la lucha o en la transformación, algo por el desarrollo, porque tener, peticionar a este gobierno, actual o anterior, lo que sea, como un gremio, es nuestros derechos que nos atienda, que tengamos agua, que tengamos semilla, que tengamos la plataforma de lucha o las demandas que necesitamos en nuestra región. Eso es lo que hacemos. Y no nos pueden tratar, tildar y de esta manera destruir, reprimir en Lima, reprimirnos aquí en Chincheros, reprimirnos en toda la región a todos los dirigentes y no nos dejan movilizarnos. Esta situación es lo que queremos que compartirles y que nosotros, que nos respeten nuestros derechos. Y la democracia que se respete en el Perú, lo que se ha elegido o lo que se hace. Por lo tanto, por ahí es lo que nosotros luchamos. Nosotros somos gran mayoría de mis compoblanos, mis compañeros son comuneros, que algunos saben leer, algunos otros no saben, etcétera. Solamente nos dedicamos a producir nuestra tierra de una manera de agricultura familiar, la pequeña agricultura para producir, para la alimentación, nuestra alimentación, el excedente o la sobra, vender en el mercado local, mercado regional. En caso de chincheros, la exportación de palta afuera, al exterior, etcétera, etcétera. Es nuestra dedicación y no nos pueden confundir o tildarnos de esa manera que nosotros somos violentos, nosotros somos los terroristas. Ellos son los que infiltran, nos pone dentro de las marchas. Eso nos han sorprendido en Chincheros, en Abancay también han puesto, y por lo tanto nos reprime a los dirigentes, no nos deja de movilizarnos. Y todo esto esperamos que sea compartido, sea visto bien, porque nuestra organización gremial busca defender nuestros derechos, defender la democracia que exista en el Perú de alguna manera, aunque sea migaja, pero estamos ubicados nosotros en estas luchas dentro de los corredores mineros, como es caso de las Bambas, ¿no? Desde ahí a nosotros nos denuncia por ser dirigentes, ¿no? Y también en nuestra zona no existe en Chincheros la minería, ni explotación, ni cateo. Es la única provincia que todo un tiempo ha defendido la no explotación mineral. ¿Por qué? Porque nosotros somos una provincia netamente de producción pecuaria, granos andinos y frutícola, porque estamos piso bajo y por lo tanto no se puede explotar ninguna mina aquí. En otras provincias, 6 provincias, sí, y por lo tanto, al lado de las provincias altas, como es Cotabamba, Grau y Antabamba y Marais, ese lado sí, pero existe pues totalmente desorden, totalmente una confusión. Nosotros producimos una producción totalmente agrobiodiversidad. Nuestros antepasados que nos dejaron tantos productos y agroecológico, una producción sana. Las comunidades, nosotros no utilizamos agroquímicos, utilizamos nuestros guanos de nuestros animales, otros orgánicos, ¿no? No podemos utilizar nosotros, pero sí Andahuaylas, Abancay, no podemos negar para el comercio, ellos utilizan, pero nuestras grandes comunidades no utilizamos los agroquímicos. Ese es nuestro objetivo de nosotros, buscar esta producción sana, la alimentación para todos, lo que podamos, ¿no? Y esperamos que las cosas que cambien
Y en ese proceso de la lucha, todos nos hemos juntado, todos los del pueblo, tanto frentes de defensa, tanto los gremios, construcción civil o los gremios de los magisterios, las comunidades, la población, una sola fuerza es lo que hacemos por defender que la democracia sea respetada pues, en el Perú, por lo menos mínimamente, y nuestros derechos de protestar, decir en la calle. No se trata que nosotros somos pues, los violentos, otros, etcétera, etcétera. Estamos de esa manera y esperamos que tratemos de difundir, ¿no? Todo el sur, nosotros siempre nos hemos juntado en Cusco, en los macrosur del sur, en Cusco, y nos hemos juntado para poder hacer una sola lucha, una sola plataforma. La compañera Erika ya manifestó, nosotros luchamos políticamente es por la renuncia de esta señora Dina Boluarte, es ilegalmente que está, por elección de nueva mesa directiva del Congreso, y que también por la nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente y libertad también, por solidaridad de clases, siempre hemos luchado también por libertad de nuestro compañero Pedro Castillo. Cualquier preso que esté, nosotros luchamos que debe ser juzgado, procesado adecuadamente, no de esta manera. Por eso nos solidarizamos, luchamos por la libertad, y etcétera, etcétera. Y en el sur, y en el norte, y en el centro, el pueblo tiene sus demandas, sus necesidades. A través de eso podamos movilizarnos, etcétera. Por el momento esto podía manifestarles, más bien, muchas gracias por escucharme y seguiremos para adelante. Muchísimas gracias con todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Fausto. Gracias por poder compartir hoy tus reflexiones desde un importante espacio que indudablemente es el espacio del movimiento y las comunidades campesinas. Bueno, compañeros y compañeras, así vamos llegando al final de nuestro webinar. Queremos agradecer a todos los participantes que han podido compartir con nosotros durante esta hora de trabajo, a todos los panelistas, Wilfredo, Ana, al compañero Alexander, a la compañera Serly y Fausto, gracias por también estar con nosotros. Este webinar que ha sido parte y un esfuerzo organizativo de Semillas de Libertad, la Coordinadora Internacional de Solidaridad con los Pueblos del Perú, el quinto suyo internacional y pluricultural y World Beyond War. Les queremos pedir también que puedan firmar la petición del retiro de las tropas militares estadounidenses del Perú, que ha promovido World Beyond War. No nos queda más nada que agradecerles a todos y a todas, esperando encontrarnos nuevamente. Nuestro abrazo cálido de solidaridad, de compromiso y de encuentro con ustedes, hermanas y hermanos. Un cálido abrazo a todas y a todos.